el abordaje de las empresas, vamos a iniciar en este punto otra aproximación que es la del análisis estratégico dentro de las organizaciones. Es decir, que una de las aristas o perspectivas de análisis que veíamos anteriormente que se puede ejecutar de la empresa, la vamos a plasmar analizando cómo es posible realizar el análisis estratégico dentro de las empresas, de las organizaciones. Ya hemos visto que la estrategia se puede definir como la identificación, planificación y ejecución de grandes líneas de acción en pos de objetivos previamente identificados, objetivos que por otra parte tienen correlato con la misión y la visión de la empresa. En este punto, la pregunta central es, ¿y cómo desarrollamos este tipo de estrategias? ¿Cómo identificamos este tipo de acciones? Bueno, una de las aproximaciones a la definición de la estrategia es a través de lo que se llama el análisis interno y el análisis del entorno. Vamos a ver particularmente para este análisis interno y del entorno el desarrollo de tres herramientas básicas. Posteriormente, cuando hagamos una aproximación al estudio de la demanda, vamos a completar el análisis estratégico con algunas otras facetas adicionales. Entonces, veamos a continuación exactamente, en primer lugar, el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, que es una herramienta bastante consolidada, tiene más de 30 años de utilización. Bueno, cómo esta herramienta nos permite desarrollar el análisis interno y de entorno. A continuación, vamos a introducir una segunda herramienta, tal vez muy familiar para ustedes, tal vez ya trabajada en alguna otra materia, que es el análisis FODA. Y por último, una tercera herramienta que vamos a introducir es el análisis de la cadena de valor. Con estas tres herramientas vamos a intentar perfilar o mejorar nuestras capacidades para el análisis interno y de entorno que nos conduzca a la formulación de las estrategias adecuadas en una empresa. Bien, utilizando la herramienta propuesta por Michael Porter, un profesor de la Universidad de Harvard, para el análisis de entorno fundamentalmente, vamos a ver que esta herramienta que se denomina el método de las 5 fuerzas competitivas visualiza la competencia como una correlación de fuerza entre 5 posibles intervinientes en un mercado. En primer lugar, como pueden ustedes observar en la figura, aparece la figura de los proveedores como una fuerza que tiene su capacidad de impacto en la definición de las estrategias por parte de una organización. Si existen proveedores muy fuertes, muy grandes, estos tenderán a tener una capacidad de negociación que inclusive en algún caso hará que estos avancen integrándose verticalmente hacia adelante y representando un peligro para la propia empresa. Otra fuerza competitiva importante es la que portan los clientes. Un grupo muy reducido de clientes muy grandes tienen una también importante capacidad de negociación y si el producto que nosotros realizamos dispone de un amplio margen de rentabilidad, puede también ser interesante para los clientes integrarse verticalmente hacia atrás. Por lo tanto, tanto proveedores como clientes son fuerzas competitivas que habrá que considerar en el análisis de entorno o análisis externo. Por otra parte, otra fuerza a considerar, nos la sugiere Michael Porter en su método, es la de la incorporación de potenciales nuevos actores al mercado. Si el mercado en el cual estamos trabajando es un mercado interesante, bueno, como dice el refrán, todos somos ñatos y queremos oler. Esto atraerá, esta rentabilidad de mercado atraerá a posibles nuevos actores. Otra fuerza que puede actuar en la determinación o en el análisis del entorno es la de los productos sustitutivos. Esto implica que la evolución tecnológica puede generar productos
sustitutivos del que desarrolla la empresa, parcialmente en algunos casos sustitutivos, con los cuales puede introducirse un nuevo factor de competencia dentro del mercado en el cual está actuando la empresa. Por último, la quinta fuerza, y no menos importante, es la de la competencia, la de los competidores directos. Un detalle interesante que aporta Michael Porter al respecto es que los competidores, la competencia, es la del segmento de mercado en el cual se desarrolla la empresa. No es el sector definido en términos muy laxos, muy grandes, sino el segmento en el cual la empresa compite en el mercado. Es decir, que la aplicación del método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter para el análisis de entorno debe identificar acabadamente cuál es ese segmento en donde están los competidores directos de la empresa. Bien, este análisis, como podrán observar, la conceptualiza a la competencia como un fenómeno de correlación de fuerzas, como dije. Una de las cuestiones que se le observan justamente al método es que no contempla la posibilidad de la cooperación entre empresas, un fenómeno que actualmente está vigente. Las empresas no solo compiten, sino que también cooperan en algunos casos. Por otra parte, la empresa, para poder innovar, una dinámica hoy central en los mercados, requiere no solo de la competencia, sino también de la cooperación. Por eso la necesidad de introducir el fenómeno de la cooperación dentro del marco de este análisis. En los apuntes van a encontrar un esfuerzo de nuestra parte para esta cuestión tan importante. Quisiera destacarles que en los apuntes, cada una de las fuerzas competitivas que propone Michael Porter está analizado desde el punto de vista de posibles preguntas a realizarse, es decir, una especie de checking list con el cual revisar cada una de estas 5 fuerzas para producir el análisis de entorno que estábamos señalando. Un detalle adicional sobre el método de las 5 fuerzas competitivas es que usualmente una limitación que solía tener era la de producir un análisis estático, es decir, analizando a las 5 fuerzas aquí y ahora. Eso se puede resolver intentando ver cuál es el sentido de la evolución, particularmente cuando uno mira la posibilidad de que nuevos productos puedan, parcialmente sustitutivos, puedan ingresar al mercado con los consiguientes actores involucrados, o sobre todo la incorporación de nuevos actores al mercado, generando una perspectiva más dinámica, un análisis de inteligencia competitivo que perfectamente se puede introducir en el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. En los apuntes ustedes van a encontrar precisamente una revisión del método con las preguntas de esa especie de checking list que mencionaba anteriormente. Veamos ahora a continuación otra herramienta, en este caso el famoso análisis FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Otra forma de arreglarlas a las siglas en castellano, el método DAFO, que también significa exactamente lo mismo. Esta herramienta me permite tanto el análisis interno como del entorno, ya que se enfoca en identificar aquellos factores, tanto internos como del entorno, factores que pueden tener aspectos positivos como aspectos negativos. Por ejemplo, en el caso de aspectos positivos, se trataría de fortalezas y oportunidades, y en el caso de aspectos negativos, serían debilidades internas y amenazas externas. Este método, que es bastante conocido, tiene algunas peculiaridades muy importantes. La primera es que cuando hablamos de fortaleza, nos estamos refiriendo a fortalezas en términos relativos. Supongamos, una empresa tiene un competidor que tiene una importante capacidad de producción. Si nosotros queremos competir, necesitamos al menos desarrollar esa capacidad.
Por lo tanto, esa capacidad no es una fortaleza, sino que es solo un requisito de competencia. Una fortaleza es aquellas capacidades distintivas, es decir, que solo las tengo yo o que yo me destaco en ellas y por lo tanto esas son realmente mis fortalezas. En el caso de las oportunidades también tienen que ser analizadas en términos específicos. Las debilidades también son en términos relativos, no en términos absolutos. Las amenazas del entorno también hay que analizarlas en términos específicos, no amenazas generales, o sea, el calentamiento global, sino amenazas mucho más específicas, con todo respeto, por supuesto, por el calentamiento global. A todo esto, una segunda característica importante de este método es que tanto el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas necesitan ser identificadas en el marco más general de la misión, de los objetivos y de las propias necesidades de la empresa. Es decir, que la búsqueda de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas no es al azar. De esto se deriva una tercera característica importante del método, y es que el método no debe perder el foco central del análisis, tanto interno como de entorno, que es el mercado en el cual compite la empresa. Es decir, que, como ustedes están observando allí en las transparencias, tanto el análisis de la misión, de la visión, de los objetivos, de las estrategias, de las tácticas, de las rutinas productivas, no debe, cuando se lo analiza desde la perspectiva FODA, perder de foco el mercado, que es justamente el espacio donde la empresa va a competir. Bien, este método ha sido acusado de tener características bastante estáticas. En este sentido, la presunción de que es un análisis estático, un análisis hecho solo para un entorno de tiempo muy corto, es bastante importante. Esta es la crítica más importante que tiene este método. Se puede salvar esta crítica justamente intentando darle alguna proyección, es decir, no solo ver la foto fija de la empresa hoy, aquí y ahora, sino intentarle darle una proyección a esa foto fija que la transforme en una verdadera película de la empresa de aquí a un periodo de tiempo relativamente interesante en el futuro, lo que solemos llamar como prospectiva o vigilancia. Vamos a ver también, y ustedes creo que tienen un ejercicio resuelto, ¿sí? Como ya lo podrán trabajar luego con Leonardo particularmente, vamos a ver que el análisis FODA se puede realizar a través de una matriz, como la que se propone en las transparencias. Esa matriz combina justamente el análisis interno con el análisis de entorno, dando esencialmente lugar a 4 cuadrantes, ¿sí? Con estrategias específicas en cada uno de estos 4 cuadrantes. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, allí tenemos el cuadrante de fortalezas y oportunidades, lo que desencadena las estrategias FO o FO. ¿Sí? Este es, por supuesto, el mejor de todos los escenarios posibles. Poseemos fortaleza y existen las oportunidades para explotar y desplegar esas fortalezas. En el otro extremo, en la diagonal, en el otro extremo, en la parte inferior, tenemos las estrategias DA, que serían las estrategias en el caso que tengamos debilidades y existan importantes amenazas para la organización. En este marco hay que señalar que es posible desarrollar estrategias, no solo se puede, digamos, abandonar o vender el negocio, sino que es posible identificar estrategias que resuelvan, que neutralicen las amenazas y
trabajen las debilidades para transformarlas en fortalezas. Si me permiten contar un caso, es el caso de la industria textil europea. En la década de los 90 estaba en un escenario de tremenda debilidad por parte de la industria textil europea. Se había liquidado un acuerdo que se llamaba el acuerdo multifibra, que inhibía la posibilidad de exportación de productos textiles por parte de países con mano de obra barata. Eso se liquidó en el año 94. Y por otra parte, existían amenazas vinculadas a este cambio en la regulación para todo el ámbito europeo y debilidades vinculadas a los costos de mano de obra elevados de la industria del textil confección europea. En ese marco se desarrolló una estrategia, fíjense, una estrategia muy interesante, que fue la de tomar el año y establecer fundamentalmente 4 estaciones o modas en el año. Cada una de estas estaciones era iniciada por una de las grandes ferias de la moda europea. Por ejemplo, había 2 ferias que eran fijas, la de París y la de Milán, y las otras 2 rotaban en torno a Stuttgart, a Madrid, a Londres. Bien, fíjense un detalle. Los países de mano de obra barata venían a estas ferias que definían la moda, copiaban los colores, los modelos, volvían a sus países de origen y ponían a trabajar la maquinaria. En aproximadamente 2 meses estaba lista la prenda, se enviaba a Europa y cuando ya se enviaba a Europa, la temporada estaba cambiando. Por lo tanto, la división en estas 4 temporadas era una estrategia que permitía competir a los europeos sobre la base de tiempo. Esto neutralizaba una debilidad que eran los costos elevados de mano de obra y neutralizaba la amenaza de la inundación de productos por parte de países de mano de obra más barata. Como verán, no existen imposibles, sino incapaces en materia de formulación de estrategias. Bien, esta matriz del análisis FODA va a resultar de extrema utilidad cuando ustedes puedan, después de hecho el análisis FODA, intentar identificar cuáles son precisamente las estrategias que surgen de ese análisis. Esto es todo lo que tendríamos para contarles. Ustedes van a seguir desarrollando actividades en torno a esta herramienta en el trabajo práctico. Vamos a continuación a introducir una nueva herramienta en el análisis estratégico que se llama justamente el análisis de las cadenas de valor. La aproximación que vamos a hacer a las cadenas de valor es una aproximación de carácter más bien sectorial que un análisis interno de las actividades de la empresa que agregan valor. Digo esto porque el planteo original o el nombre de cadena de valor se lo introduce un famoso estudioso de la Universidad de Harvard que se llama Michael Porter, allá por el año 1985, cuando publica un libro que se llama Ventajas competitivas. Años después, esta vez en Europa, en la Universidad de Sussex, surge un planteo diferente para el concepto de cadena de valor. El planteo original de Michael Porter se focaliza en la empresa internamente. En cambio, el planteo de la Universidad de Sussex, particularmente de Kaplinsky, que es el que de alguna manera da origen a esta teoría, es un tanto diferente. Tiene que ver con las formas en las cuales una empresa está relacionada, está eslabonada en los mercados. La primera transparencia que estamos viendo introduce el concepto de cadena de valor de la floricultura. Muestra cómo las empresas en este segmento que es la floricultura se eslabonan. Ustedes tienen allí, por ejemplo, que no solo están los productores de flores, no solo hay líderes de productores de flores, como está remarcado,
sino que estos productores a su vez tienen que comprar el material vegetativo, particularmente los plantines, a aquellas empresas que se dedican a la temática de generar almácigos. Pero también los productores necesitan equipos para la producción de flores, usualmente bajo invernaderos. También los productores, una vez que cortan las flores, necesitan de la conservación de las mismas con cámaras frío. Si quieren transportar el producto de los productores a, por ejemplo, los acopiadores, necesitan de actividades de transporte, necesitan de eslabones de transporte, probablemente eslabones especializados de transporte. A su vez, los productores tienen la necesidad de otros insumos, insumos de la industria química, fertilizantes, elementos de empaque para poder producir las flores. Como ven ustedes, el segmento de la floricultura no tiene solo que ver con los productores, tiene que ver con un conjunto muy diverso de otros actores, algunos de los cuales pueden tener una importancia capital para poder entender cuál es la dinámica de este segmento. Por lo tanto, la cadena de valor pone de manifiesto cuáles son los diversos actores, actores no solo económicos, como vamos a ver a continuación, sino actores de toda índole que inciden en el desarrollo normal de la cadena, generando valor. Por otra parte, esta forma de hacer un mapa de los actores principales permite también saber dónde se genera la mayor parte de ese valor agregado en una cadena y también dónde se queda la mayor parte de ese valor. Esto es, cuáles son, digamos, el poder relativo de cada uno de estos eslabones y de los actores dentro de la cadena para poder negociar con los restantes. Como verán, es una aproximación diferente al concepto que vimos anteriormente de 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Permítame contar un caso que me tocó vivir aquí en la provincia de Buenos Aires. La cadena cunícola, es decir, la producción de conejos. Fíjense que en la producción de conejos no están solo los productores, sino que están también los que suministran el alimento balanceado. Están también aquellos que fabrican las jaulas y sobre todo están los que compran y faenan el conejo, que son los frigoríficos. Originalmente en la provincia de Buenos Aires había 3 frigoríficos, 2 de nacionalidad con capital español y 1 con capital holandés. Estos muchachos le compraban a los productores el conejo a un precio bastante reducido. No llegaban a pagarle ni siquiera 3 euros por cada conejo. Y a su vez, ellos vendían ese mismo conejo a la canalla faenado, puesto en Europa, a más de 20 euros por kilo, ya no por conejo. Con lo cual, fíjense que la apropiación del valor se daba en el eslabón de lo frigorífico, aunque buena parte de ese valor se generara a través de los productores, me refiero a la producción de carne. Había conflictos en la cadena, por ejemplo, conflictos entre los productores y los fabricantes de alimentos. A veces el alimento venía en mal estado o no tenía la formulación adecuada y las madres que producían las crías se morían en el caso de los productores o no generaba los efectos de engorde suficiente en los gazapos, en los conejitos. Por lo tanto, en esa cadena de valor había algunos problemas bastante importantes. Otra cuestión adicional, el cuero prácticamente se tiraba, con lo cual ahí estaba faltando un actor. ¿Qué se hizo luego de este mapeo de la cadena de valor? Se empezó a ver qué eslabones faltantes tenían la cadena. También se observó que eslabones traccionaban a la cadena. La cadena estaba traccionada por la comercialización. Particularmente estaba sesgada en torno a la exportación. El mercado interno prácticamente no contaba. Es decir, que estaba faltando un eslabón vinculado al mercado interno. Por otra parte,
había algunos eslabones interesantes faltantes en otro sector de la cadena. Por ejemplo, en el caso de los conejos, la orina de conejo tiene una molécula que permite, que curiosamente es inolora la molécula, pero es la responsable de la fijación de olores. La orina de conejo tiene un olor bastante persistente, aunque esto se debe justamente a esa molécula inolora. Bueno, en la industria farmacéutica, perdón, de la perfumería, esa molécula es un bien, un insumo muy importante. Permite transformar un perfume cualquiera en un perfume de alta gama. Por lo tanto, se compra la orina de conejo. Ahora bien, esto implicaba que los productores tenían que colectar esa orina, para lo cual se hizo un acuerdo con los fabricantes de jaulas, otro eslabón de la cadena. Una innovación tecnológica en las jaulas permitía ahora colectar la orina y generar un subproducto algo más que interesante para los productores. En el caso concreto del cuero de conejo, lo que estaba faltando en muchas de las curtiembres era la tecnología de curtido del cuero de conejo. A través de una organización que es la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, que tiene justamente un instituto con el INTI dedicado al desarrollo de tecnologías de tratamiento del cuero, se desarrolló específicamente la metodología que prácticamente, obviamente, ya se conocía, pero no estaba, digamos, a disponibilidad de las curtiembres en la provincia de Buenos Aires, y se transfirió ese conocimiento, particularmente a las curtiembres de las flores. ¿Sí? Y entonces, finalmente, aparece otro eslabón faltante, que es el del aprovechamiento del cuero de conejo. Como verán, todos estos elementos permitían que el productor mejore sus niveles de ingreso por la vía de generar un valor agregado que antes no se generaba. Entonces, el análisis de la cadena de valor permite verdaderamente capturar mejor cuál es la dinámica entre los actores que actúan en un dado segmento de mercado. Veamos ahora a continuación el concepto de cadena de valor. El concepto de cadena de valor es un concepto muy interesante. Ya vimos un ejemplo, ya vimos un pequeño mapa, un diagrama. Veamos ahora la definición podemos hacer de la cadena de valor. Para empezar hay que señalar que la cadena de valor es un concepto de naturaleza relacional. La cadena de valor contabiliza todas las relaciones que los distintos actores a lo largo de la misma tienen. Es decir, que contabiliza todas las interacciones que estos actores pueden tener. Esas interacciones no son sólo de naturaleza económica, sino que también esas interacciones son de naturaleza tecnológica, son de naturaleza social, son de naturaleza logística, son de naturaleza financiera, son de naturaleza informativa, son de naturaleza cultural, son de naturaleza institucional, tienen que ver con las regulaciones privadas y públicas. Es decir, que el concepto de cadena de valor pretende una mirada sistémica de todo un segmento y de todos los actores involucrados y de todas las relaciones e interacciones que estos desarrollan. Por lo tanto, es un concepto muy interesante para proveer esta mirada sistémica a la empresa en su segmento de competencia. Y permite, por lo tanto, hacer un efectivo análisis del entorno, como es lo que estamos planteando para esta herramienta en el marco del análisis estratégico y competitivo. En este punto, permítame un comentario adicional. Las diferencias que existen entre el concepto de cadena de suministro, o supply chain, como se dice muy castizamente hoy, el concepto de cadena de suministro y el concepto de cadena de valor. El concepto de cadena de suministro, que seguramente ustedes van a estudiar en logística, involucra el conjunto de relaciones que permiten el flujo físico de un bien. Es decir, que el concepto de cadena logística involucra centralmente las relaciones que facilitan el flujo físico de un bien, además
incluyen las relaciones de naturaleza informativa, es decir, incluye también las relaciones que se vinculan al flujo de la información, y también incluye el concepto de flujo financiero. La cadena logística sin los flujos financieros no funciona. Por lo tanto, el concepto de cadena logística está referido a las interacciones que generan estos tres tipos de flujo. En cambio, el concepto de cadena de valor es un poquito más amplio, incluye al concepto de supply chain y no solo, digamos, incorpora estos tres tipos de relaciones, relaciones logísticas, relaciones financieras, relaciones informativas, sino que le agrega otras interacciones importantes de naturaleza tecnológica, de naturaleza económica, entender dónde se genera el valor agregado, quién se lo apropia, quién es la cadena o el eslabón que tracciona, o el actor que tracciona la cadena y que define de alguna manera las reglas del juego, las regulaciones que genera el Estado, cómo intervienen en la modelación de la cadena, si hay eslabones faltantes que hacen que la cadena sea débil. Ustedes saben que toda cadena su fortaleza depende del eslabón más débil, como ya vamos a ver cuando abordemos la teoría de las restricciones, la teoría de las TOC. Toda cadena depende de su fortaleza del eslabón más débil. Bueno, fortalecer la actividad competitiva a veces de una empresa implica, en una mirada estratégica amplia, mirar dónde debería fortalecerse la cadena de valor. Por lo tanto, esto genera una mirada alternativa a la que Michael Porter había usado originalmente para el concepto de cadena de valor, que era solamente focalizada al interior de la empresa. Veamos cómo podemos sintetizar este conjunto de conceptos en la siguiente transparencia. Como podemos apreciar en el gráfico, este intenta capturar los conceptos que hemos vertido anteriormente: cadena de valor como un concepto relacional, estableciendo básicamente cuáles son los tipos de relaciones. Permítanme recordar que en la unidad 2 de sistemas productivos hemos introducido también, cuando estudiamos o analizamos los sistemas de producción intermitente, hemos introducido el concepto de distrito industrial, de clúster, de empresas que están asociados a un territorio y que son los que de alguna manera recogen también el concepto de cadena de valor, este concepto amplio que mencionábamos anteriormente. Bien, en este sentido, fíjense que la cadena de valor suministra una visión muy interesante de la competencia en los mercados. Como diría un famoso ingeniero chileno que estudió esta problemática, Fernando Silver, él solía señalar que las empresas no compiten solas. Detrás de las empresas está, por ejemplo, el sistema educativo que ha formado a sus trabajadores, el sistema de salud que les da el vigor y la salud necesaria para desarrollar el trabajo, la reglamentación del trabajo que modela las relaciones laborales dentro de la empresa, dentro y fuera de la empresa, los sistemas de apoyo, de infraestructura que determinan la tecnología y la eficiencia logística de las organizaciones. Nuevamente, las empresas no compiten solas. Es una mirada de la competencia que incluye también la cooperación, cooperación con otros actores de naturaleza muy diversa, no solo de naturaleza económica. Por esto es que el concepto de cadena de valor está asociado al desarrollo de distritos industriales sobre un territorio. La cadena de valor es el instrumento que permite sacarle, como diríamos, una radiografía al distrito industrial, a los clústeres, que serían una versión, digamos, previa del distrito industrial. La agrupación de empresas van madurando las relaciones entre ellas hasta hacerse tan densas que determinan la existencia de un distrito industrial. Entonces hay un continuo de formas y agrupaciones cooperativas que las empresas adoptan sobre un determinado territorio. La herramienta con la cual podemos sacarle la radiografía a todas estas formas de agrupación
colectiva de las empresas para competir es justamente el concepto de cadena de valor que aquí estamos introduciendo. Por lo tanto, la cadena de valor genera esa mirada sistémica y amplia, como ya señalamos, identifica a los actores, identifica a los distintos eslabones, identifica quiénes son los que traccionan la cadena, identifica cuáles son los eslabones faltantes, identifica las debilidades entonces de esta cadena, identifica cuáles son los eslabones de apoyo de esta cadena. Bueno, en suma, permite mirar no solo a la empresa, sino a la empresa en su relación al segmento de competencia en el cual actúa. Y por esta vía es posible, con esta mirada amplia, mejorar la productividad y la competitividad. Muchas veces la mejora de la productividad, de la eficiencia y de la competitividad no tiene que ver solo con factores internos de la organización, sino que puede tener que ver con factores externos a la organización. La mirada original de Taylor, focalizada sobre el puesto de trabajo, hacía que la eficiencia tuviera un carácter, digamos, microeconómico. En este caso, la mirada que está sugiriendo el concepto de cadena de valor en torno a la eficiencia, en torno a la productividad, es una mirada de naturaleza mesoeconómica. Mira más allá de la empresa, porque hay factores que condicionan justamente esa productividad interna desde afuera de la organización. Por lo tanto, mejorar la productividad en el siglo XXI no solo va a significar focalizarse dentro del puesto de trabajo, sino la mirada más amplia, para la cual este instrumento nos provee de una excelente vista